Bueno, estamos entrando al periodo colonial, que es esencial tener algunos aspectos mínimamente claros, poder avanzar en función a ciertos eh, elementos que nos permitan entender cuál fue el curso de acción en aquel momento, en aquellos años, al comenzar lo que llamamos como colonia. ¿Qué fue lo que realmente impulsó? Y lo que impulsó se llama claramente Potosí. ¿Por qué la importancia de Potosí? ¿Por qué nos importa hablar tanto de Potosí? Sí, había plata y con la plata los españoles se sentían muy felices. Es así de simple. Bueno, es así de simple en realidad. No es solamente una realidad de extractivismo de un recurso natural que se llama plata. Es una sociedad precaria, es una sociedad, digámoslo así, casi monolítica, creada a partir de la riqueza, en este caso de la plata. La plata configura una sociedad relativamente homogénea, monocorde, no casi aburrida. No es como ver el primer capítulo de tu novela 55 veces, ¿no? Es una cosa sosa. Es eso lo que se va creando, claro, claro, se va creando en función a ciertos elementos que van siendo demarcables claramente. En principio se crea, fíjense ustedes, Potosí, por supuesto, es lo más importante de tener en cuenta. Se funda Potosí y se tiene a Potosí como el centro motor del desarrollo de La Plata. Después voy a resumir esto en 4 o 5 puntos esenciales. Pero ahorita entendamos un poco el origen de todo esto, ¿no? El origen es Potosí. Esta es la base de todo. ¿Qué surge alrededor de Potosí? Fíjense ustedes que vamos a leer este fantástico texto, Bolivia, su historia, tomo 2, la experiencia colonial en Charcas, siglo XVI a siglo XVII. En la página 179 vemos que se crea la villa de Oropesa, que es Cochabamba. ¿Para qué? Para dar alimentos a Potosí. En segundo lugar, entonces, está Cochabamba. En primer lugar está Potosí, por supuesto. Ahí está la riqueza. Vamos a extraer riqueza de ese lugar. ¿Qué necesitamos? Comida para extraer riqueza de ese lugar y estar bien alimentados. Ese es Cochabamba, es la intención de Cochabamba, segundo eje vital, central para el desarrollo. ¿Cuál es el tercer eje vital para el desarrollo? Que no es menos importante, por supuesto. La visualización de este entronque territorial específico frente a un mundo casi desabastecido. Es como estar en el centro del océano, utilizar una isla del océano y el resto de las aguas, de ese mar, de la vida que hay debajo del mar, no nos interesa en absoluto, no interesa nada. Interesa, primer punto, Potosí, para sacar el material, para sacar el mineral. En segundo lugar, Cochabamba, para abastecer de alimento a esta ciudad minera. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Zonas desatendidas. Y aquí se lo menciona muy claramente, fíjense ustedes. Esta consolidación del territorio, la disminución de las expediciones de conquista a efecto de la ordenanza real de descubrimientos de 1573, así como la dura resistencia que opusieron muchos pueblos, trajo como consecuencia que grandes regiones del actual territorio boliviano quedaran, escúchese bien, al margen de la experiencia colonial, algunas por largos periodos de tiempo, como los llanos de Mojos, ¿no? Todo lo que es el oriente en Beni y Pando, que solo fueron incorporados en el siglo XVII, Apolobamba y el norte de La Paz. No existía, que fueron incorporados en el siglo XVII y XVIII. La región de la cordillera en Santa Cruz, que sería controlada en la segunda mitad del siglo XVIII. Y de hecho hubo regiones como el actual departamento de Pando, claramente, y grandes porciones del Chaco que no tuvieron ninguna experiencia colonial. Me parece un tercer punto digno de relevancia, porque no existía ni remotamente lo que hoy llamamos Bolivia. Existía solamente un enclave territorial minero, insisto. En segundo lugar, los abastecedores del alimento. Y en tercer lugar, la desolación absoluta. No, la desolación absoluta, el abandono total. Ni siquiera abandono, sino la no conquista, la no capacidad de interesarnos, por ejemplo, por una llanura de Mojos. ¿Qué habrá ahí?
debe haber alimentos ricos, debe haber animales que podamos criar, debe haber espacio para tener haciendas prominentes. No, no nos interesa nada. No nos interesa semejante lugar o semejantes territorios fascinantes, hermosos, no vienen al caso, no son importantes. Todo se va generando en torno ¿a qué? Al mineral. En cuarto lugar, que me parece fundamental de ser tenido en cuenta, porque empieza a funcionar esa pequeña región, tenemos la carga tributaria, se empiezan a cobrar impuestos. Uno de los primeros resultados de la visita general hecha por Toledo fue el establecimiento de una nueva tasa tributaria. Hasta la llegada del virrey Toledo, las comunidades indígenas pagaban parte de su tributo a los encomenderos. Fíjense ustedes, esta parte es muy interesante, porque llegan los españoles y claro, es chipe libre. Es saber quién es el más machito, Pizarro o Almagro. Y estos señores se empoderan de ese territorio. Vienen además con familiares, amigotes, amantes, etcétera, etcétera. Y todos ellos reciben una encomienda. Es una porción del territorio que es para ellos. Cuando llega Toledo, el virrey Toledo dice, no, no puede haber tal desorden. No puede ser que cada quien tenga su propio espacito y haga lo que le venga en gana. No, señores, vamos a centralizar esto. Les quitamos la tierra, desaparecen las encomiendas y vamos a fijar otra característica. Vamos a entregar las tierras de diferente manera, como lo diré después. Pero sobre todo vamos a cobrar impuestos. Aquellos que posean territorios van a pagar impuestos. Pero sigamos con la lectura de este párrafo menor porque nos da la idea general. Hasta la llegada del virrey Toledo, las comunidades indígenas pagaban parte de su tributo a los encomenderos y a la corona en especies, generalmente productos agrícolas o ganaderos producidos en las comunidades. Fíjense esto, a partir de las disposiciones emanadas por el virrey, el tributo se pagó solamente en metálico, lo que obligó a las comunidades a intervenir activamente en el mercado para así poder obtener el dinero que necesitaban para satisfacer el tributo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Señores, hay una pequeña revolución que después en las conclusiones podremos sintetizar, pero aquí está el principio de lo que va a ser el mercantilismo, de lo que va a ser después una revolución capitalista, pero aquí está el embrión, no, nada de cambio por, no, yo te doy un cuadro, tú me das comida, yo te doy un colchón, tú me das un pescadito y una trucha, no, no existe eso, aquí es con metálico. ¿No? Y el metálico acelera todo lo que va a ser precisamente la conversión de esa economía solidaria o economía más bien premercantil en una economía claramente mercantil. Pero no me voy a eso todavía. Lo importante es que se circunscribe el territorio a donde hay población que puede pagar impuestos. Y aquí está la población. Y es el quinto elemento que tenemos que tener en cuenta. Las reducciones. ¿Qué son las reducciones? Las reducciones son precisamente espacios de congregación de las poblaciones para que paguen impuestos. ¿Y además para qué? Para que reciban al Señor, para que reciban la bendición de la iglesia y sean propiamente bautizados, ¿no? Entonces son grandes poblaciones étnicas diferenciadas que terminan homogenizándose en torno a la reducción. La reducción entonces es un eje ordenador de las poblaciones absolutamente fascinante y necesario. Y claro, claramente cruel, ¿no? Es el quinto elemento que sí tenemos que tener en cuenta y es sumamente importante. Sexto elemento. Todo lo que queda fuera de este territorio que hemos visualizado, ¿no? Con reducciones, con señores que se apoderan precisamente, más bien controlan esas reducciones, ¿no? Con toda esta civilización que se va creando en torno al territorio potosino y a Cochabamba. Claro, todo lo que queda inmediatamente después, no lejos, pero inmediatamente después, en torno a eso, ¿qué son? Son haciendas, o son los territorios que se van a convertir en haciendas destinados claramente a españoles. Entonces, básicamente la lógica es simple. Los sacamos, estos indios, de las reducciones y nos quedamos con su tierra. Entonces, las reducciones cumplen un triple papel. Por un lado, ordenan a la población, ¿no? La homogenizan étnicamente, van a hablar una sola cosa. Segundo, la convierten a la religión. Pero tercero, más importante, al terminar fuera de su territorio, al quedar marginadas de su territorio, donde vivían, donde habían nacido, terminan desposeídas de lo que les pertenecía. Y ese territorio va a manos ¿de quién? De los españoles. Se españoliza esto, se castellaniza esto, ¿no? Hay un dominio por nuevos poseedores, ¿no? De nuevos poseedores, una élite
que eran miserables seguramente en España y aquí se terminan convirtiendo en hacendados. Fíjense ustedes que esta es la sexta conclusión que me parece vital. Séptima, y seguramente la más importante, porque en torno a esto gira lo que van a ser el conjunto de revoluciones, la minería, ¿no? ¿Qué se crea? Por supuesto, la mita. Se transforma además el sistema de producción de las guairas por el azogue, ¿no? El azogue termina siendo revolucionario. ¿Y de dónde viene el azogue? Del exterior, de España. Por lo tanto, son nuevos ciudadanos, por decirlo así, son nuevos seres humanos los poseedores de esta riqueza. Ya no los indígenas de las Guairas en intercambio con los españoles, para nada, y ni previamente, antes de las Guairas, simplemente los indígenas controlando sus posesiones mineras. ¿Y qué más hay? Los ingenios, ¿no? ¿Para qué? Para abastecer de agua a las poblaciones que están en este territorio. Fíjense ustedes entonces que se construye una sociedad en torno a la plata, punto. ¿Y la plata dónde está? En Potosí. ¿Quiénes dan de comer? Los cochabambinos. ¿Quiénes van a trabajar? Indios, en reducciones. ¿Quiénes van a pagar los tributos? Por supuesto, esos indios. ¿Quiénes además se van a apropiar de esas tierras para combinar la economía, volviéndola agrícola, de agricultura, pero también minera? Por supuesto, los españoles, apoderados de eso, con lo que van a ser protohaciendas. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede como motor del desarrollo? El apoderamiento de las minas y la consolidación precisamente de una estructura minera. No, todo esto es lo que sucede y que nos lleva finalmente a concluir con algo que me parece central. Primero, una revolución de la estructura de poder. Esto nos interesa muchísimo porque somos politólogos, es lo que más nos interesa, por supuesto. Siempre tener en cuenta todo esto. ¿Qué significa esto? Que hay nuevos actores que se apoderan. ¿Se apoderan cómo? Como les decía, hay tres momentos: el momento mineral o de producción minera indígena, el momento de combinación de las estructuras de poder, no es un momento, digamos, de posesión del poder binaria, ¿no? Están los españoles que se acercan, empiezan a tener cierta riqueza con las guairas. ¿Las guairas qué son? Son básicamente espacios de apropiación del mineral, muy así, a salto de mata, ¿no? Uno pasa por ahí y dice, ah, caramba, mineral, plata, qué bien, tac. Lo agarras, lo tomas y lo vendes. Era muy sencillo. Todo esto se termina, por supuesto. ¿Cómo hacemos para generar más riqueza? ¿Cómo hacemos para tener más mineral? Esa es la pregunta que se hace. Y aquí hay una revolución productiva. La primera revolución productiva de este continente, seguramente, la revolución del azogue, ¿no? El azogue que industrializa eso, lo tecnifica de una manera fascinante, ¿no? Fascinante y, por supuesto, lo convierte en un mineral de fácil exportación y además de fácil penetración dentro de la mina, dentro del mismo cerro rico de Potosí. Puedes explotar, sacar eso en crudos, ¿no es cierto? Son enormes porciones de tierra. No parece que hay mineral, pero sí hay el mineral. Lo puedes extraer, lo combinas con azogue, que es el mercurio que se logra tener para purificar este mineral. Lo pulverizas y al pulverizarlo casi lo solidificas, lo purificas, ¿no? Se convierte entonces en una estructura sólida, fácilmente exportable. Esto genera una revolución, ya había sido hecha esta revolución en México. Adaptamos todo esto a nuestro propio contexto territorial y lo utilizamos magníficamente. ¿Qué es lo que vemos entonces? Fíjense ustedes, revolución política. Con esta amalgama ya no necesitamos a los indígenas con las guairas. Nosotros nos apropiamos del mineral y los indígenas pasan a ser nuestros sirvientes. Eso se logra con Toledo. Entonces hay un proceso de denigración de lo indígena paulatino, ¿no? En un principio son nuestros socios con las guairas, pero después claramente con esta revolución productiva pasan a ser nuestros empleados. No los necesitamos. La explotación, esta revolución productiva se da gracias al azogue, y el azogue viene ¿de dónde? De España. Punto. Esto es lo central que vale la pena tener en cuenta porque implica entonces una rotación de élites. Implica, fíjense ustedes que, digamos, para ponerlo como contexto comparativo, hasta el 2005 teníamos una estructura de poder. ¿Quiénes eran? Los neoliberales. Perfecto. Del 2006 al 2009, ¿quiénes tenemos? Un empate catastrófico. Están los neoliberales todavía ahí dando pelea, pero está el nuevo gobierno con una nueva estructura de poder conformada por sindicatos, gremialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Están empatados. Eso sucedía. Las guairas son eso, son una estructura de poder de empate. ¿Qué sucede?
¿Qué sucede de 1780 para adelante? Sucede lo que sucedió aquí en el 2009. Quiebras toda esa estructura de empate y solamente quedan dominando unos. ¿Quiénes son esos unos? Los españoles, ¿no? Y los demás pasan a ser sus sirvientes. Entonces hay una estructuración del poder, pero absolutamente contundente, que aplaca a los indígenas, los coloca en una situación de subordinación y enaltece la presencia de los españoles. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, porque es lo más relevante para nosotros como politólogos. Eso sucede en ese tiempo en torno a ¿qué? A Potosí. Potosí permite no tener una riqueza para nosotros, sino para esos españoles que van mandando entonces los réditos y la plata a España. Segundo, hay una revolución tecnológica, por supuesto. No había agua en esta zona, era una zona muy seca. ¿Qué sucede? Con los ingenios, llegan a haber 105 ingenios y no más, tenemos una revolución productiva asociada a una revolución social. Agua para el consumo, agua para la producción. ¿No? Esto, por supuesto, facilita la permanencia en ese territorio tan desolado, porque era desolado. Ahora nos parece frío Potosí, pero no era desolado. En esa época no existía Potosí. Es decir, se lo va construyendo. Era realmente un islote territorial que era propiamente un territorio anexado a un cerro, punto, no había más. Exactamente eso era, ¿no? Exactamente eso era. Pero estos ingenios de agua generan una revolución, porque permiten que mayor cantidad de población se vaya congregando y tengan agua, que es el líquido básico para vivir, lo sabemos perfectamente. Entonces sí se dan las condiciones para establecer no solamente una mina con mineros, sino vida social. El agua es el componente central para acelerar una vida social y para que haya fiestas, para que haya música, para que haya, en esa lógica jerárquica española que existía, vítores a los dominantes o a las autoridades, ¿no? Es decir, se va jerarquizando la sociedad. ¿A partir de qué? Del agua, de la presencia del agua. Aunque parezca absurdo decirlo, el agua politiza a esa sociedad, le da un sentido de ser y la congrega. Tercera revolución, señores, una revolución propiamente geográfica, ya la decíamos, las reducciones son eso, ¿no? Se va concentrando el mundo en torno a eso. No hay nada más, los ayllus que estaban desparramados por todo el país, no desaparecen, por supuesto que no, pero sus componentes centrales, que son sus habitantes, se concentran en esta área, ¿no? Todo es Potosí. Hay una revolución del territorio, claro, porque además se sientan las bases para que este pedazo de tierra frío y feo, como era el cerro rico de Potosí, se politice. La geografía se politiza, adquiere vida. Y Potosí termina siendo la ciudad más habitada del planeta. Entonces, claro, no es una geografía más, no es una geografía más, es la geografía central, ¿no? Una geografía que se politiza. ¿Se imaginan qué significa una politización de la geografía? Significa que podamos, por ejemplo, hoy en día tener un camino expedito que nos lleve en 4 horas y media a Arica. Eso sería politizar la geografía, darle un contenido que después va a tener réditos económicos con gente que haga negocios, pero claro, principalmente es tener una presencia política en esos territorios. Hoy no tenemos esa presencia política, a lo sumo hay contrabandistas peleándose para ver quién llega antes a Arica, ¿no? ¿Cuánto? ¿30, 40, 50 familias? No lo sabemos, peleando para ver quién contrabandea más, con qué camiones. Es un territorio desolado, inhóspito. Ha habido una politización precaria de la geografía. ¿Por qué? Porque son ciudadanos sin presencia estatal. Necesitamos una politización estatal de ese territorio, claro, y eso es exactamente lo que se dio en este momento. Una revolución geográfica, una politización de la región, una politización del territorio, ¿no? Congregado claramente ya no en encomiendas, sino en un enclave territorial con autoridades, con reducciones, con indígenas que tenían que saber o sabían lo que tenían que hacer, todo perfectamente alineado. Se empiezan a poner las reglas y esto a partir precisamente de esa apropiación del territorio tan magnánima. Subsiguiente punto, cuarto, revolución urbana. Claramente se crean dos ciudades, la ciudad india y la ciudad española. Los 25% de los habitantes en la ciudad española, que tenía absolutamente todo. Esto también implica una congregación y una afinidad étnica que no existía antes, ¿no? Tienes un señor posiblemente vasco y otro señor de Asturias, todos viviendo juntos, y además viene un andaluz y se junta a todos ellos y son parte de un componente étnico uniforme, que no lo era, hasta ese momento no lo era, pero van congregándose en un territorio y desarrollando una etnicidad
o una afinidad cultural, identidad cultural, llamaríamos ahora, única, ¿no? Homogénea. ¿Qué sucede del otro lado? Obviamente la dispersión, hasta ese momento teníamos por lo menos 115 grupos étnicos en todo este territorio, ¿no? Hasta el mar, se convierte básicamente en una etnia, ¿no? Los aymaras. Y el idioma de relacionamiento con los españoles debe ser uno, imagínense, los españoles no podían entender 30, 40 idiomas, tenía que ser uno y simplificado. Se simplifica el lenguaje, no solamente se uniformiza en torno a un idioma, sino que se lo simplifica, ¿no? El lenguaje básicamente vierte sus palabras en torno a la minería, en torno a la agricultura, ¿no? Todo lo demás no existe. El lenguaje también termina siendo deformado, ¿no? Pero aquí sí, señores, hay una revolución urbana, son las primeras ciudades. Y finalmente lo que decíamos, ¿no? Ya lo hemos dicho contundentemente, es una revolución étnica, por supuesto que sí. La homogeneidad es la condición central para podernos entender. Ya somos dos bloques homogéneos, ustedes y nosotros, ellos y nosotros. Esa es la constelación étnica que se va conformando, los extranjeros y nosotros los locales, que predomina hasta el día de hoy, ¿no? Con los vocablos de nosotros, los originarios, ustedes, los caras, ¿no? Se mantiene esa dualidad, que es claramente un absurdo, ¿no? Es una simplificación de la realidad grosera con fines de dominio político. Hoy tiene esa misma finalidad, claro, por supuesto, tiene una finalidad política que no se conduele con las diferencias socioculturales existentes, con las diferencias propiamente étnicas, con las diferencias lingüísticas que puedan existir, con las diferencias geográficas, con las diferencias de percepción y de futuro. No existen. Son un bloque por su color de piel y el otro bloque por su color de piel. En suma, ¿qué es lo que tenemos? Una revolución política, claramente una revolución tecnológica con los ingenios, una revolución geográfica, una revolución propiamente urbana y claramente una revolución étnica. Estos son los elementos que vale la pena tener en cuenta como politólogos.